Hola Perú, bienvenidos a Ampliación de Noticias. Estamos esta semana, Fernando Carballo y quien habla, Mónica Delta, a través de RPP, La Voz del Perú. Y hoy, como habíamos adelantado, tenemos un programa que apunta a varios segmentos, sectores y por supuesto temas en general que son trascendentes para el país. Estamos en una de las crisis más severas y lógicamente en términos amplios podríamos decir que después de varias décadas hemos vuelto a hablar del hambre en el Perú, ¿no? Hemos vuelto a hablar de familias enteras que no solamente han visto mermadas sus recursos de ingresos, sino en algunos casos han tenido que apelar a situaciones extremas para poder comer. Alrededor, ya hablaremos, digamos, del Perú dentro del mundo, cerca de 4.5 millones de personas están en inseguridad alimentaria, es decir, la principal inseguridad, es decir, ¿cómo no como? ¿No? Y esto, según el Programa Mundial de Alimentos, hay una data de agosto del 2020, donde estábamos y cuando estábamos en la primera ola de esta pandemia. Estamos en comunicación con Tania Gosen, pero al darle la bienvenida a Fernando, por supuesto, también vamos a hablar del contexto. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días, Mónica. Sumamente grave lo que has mencionado. He conversado con autoridades de varios distritos de nuestra capital que constatan que se viene multiplicando el caso de personas que buscan restos en la basura, que sacan las familias para su recojo. Y eso es algo perceptible en nuestra ciudad y es una evidencia de una responsabilidad que todos tenemos, razón por la cual yo pediría a nuestros candidatos y dirigentes políticos a que peleen menos, a que no insulten a nadie y que contribuyan a buscar soluciones a problemas reales como el hambre, porque si alguna prueba necesitamos de que ha aumentado en nuestro país, ella se ve entre quienes buscan restos de comida en la basura. Sí, tremendo lo que dices y lo has graficado con absoluta precisión y puntualidad. Ojalá que en medio de estas divisiones electorales y estos adjetivos que son los que más abundan en las discusiones, se centre un tema que es fundamental. O sea, el ser humano no vive si no come. O sea, así de terrible, y entre el virus y el hambre, digamos, la muerte siempre está al frente. Tania Gosen, habíamos dicho, representante del Perú del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, está con nosotros. Esta entidad ha recibido el Premio Nobel de la Paz el año pasado por esta lucha constante, pero vamos a centrarnos en el Perú. Tania, bienvenida. Muy buenos días, Mónica. Muy buenos días, Fernando. Gracias por invitarme. Bien, hablando de cantidad de millones de personas que están en el límite de esta inseguridad alimentaria, ¿esto es producto básicamente del último año de la pandemia o esto ha venido decayendo a través del tiempo con una falsa sensación que teníamos otros de que estábamos en términos económicos mejor? O sea, desde cómo viene avanzando este asunto y si efectivamente eso está directamente vinculado a la pandemia, ¿no? Sí, gracias, Mónica. Bueno, mismo antes de la pandemia, el Perú ya contaba con una situación de lo que llamamos la triple carga de la malnutrición. Eso quiere decir que coexiste, que tenemos al mismo tiempo la desnutrición crónica infantil, la anemia y también el sobrepeso y obesidad, que es más y más un problema en el país. Eso fue ya antes de la pandemia y efectivamente por las consecuencias del COVID-19 se ha incrementado de forma alarmante la inseguridad alimentaria en el país. Como tú bien dices, nosotros estimamos en agosto del año pasado unos 4.5 millones de personas ya con inseguridad alimentaria severa. Como tú dices, hablamos ya de personas que padecen de hambre, que están omitiendo comidas, que están buscando diferentes, ¿no?, estrategias de afrontamiento, ¿no? Entonces la situación, mismo si logramos algunos avances antes de la pandemia, el hecho que ahora tenemos esta situación muy alarmante, combinada también con el hecho que durante varios meses hubo muy limitado acceso a servicios de salud, a protección social. Entonces, justamente ahí el temor que la situación se ha empeorado, ¿no? Empeorado, sí. Fernando. Señora Gossens, buenos días. Ustedes creo que han participado con la Universidad del Pacífico
para hacer un estudio de hasta qué punto los planes de gobierno de los 18 candidatos presidenciales incluyen, asumen una política viable de lucha contra el hambre, es decir, de asumir los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Con qué criterios han buscado ustedes? ¿Con qué criterios analizarían esos planes? ¿Qué es lo que echan de menos y no encuentran en algunos de esos planes? Sí, gracias, Fernando. Efectivamente, ese estudio hecho para la Universidad de Pacífico y el equipo de Naciones Unidas ha hecho ese análisis, y aunque vemos que sí hay una inclusión de los objetivos de ODS, hay una gran diferencia, ¿no? Y en el caso nuestro, como Programa Mundial de Alimentos, lamentamos que hay un enfoque menor en el tema de hambre cero, ODS 2, que justamente hoy más que nunca tiene muchísima importancia en el país, ¿no? La nutrición, la seguridad alimentaria son de vital relevancia en la política social y económica. Entonces, por nuestra parte, es justamente muy importante que se incluya en ese tema en los planes del gobierno, que no hay menos atención, pero merece más atención, más que nunca. Sí, pero ¿cómo debería incluirse? Porque en realidad hay quienes han hablado de hambre cero, por otro lado hablan de la recuperación de empleos, por consiguiente esta posibilidad, digamos, apunta efectivamente a neutralizar los porcentajes de pobreza que han crecido, pero todo de manera general, no en particular. ¿Cómo deberían hablar estos candidatos para que efectivamente podamos pensar que están aterrizando alguna estrategia frente al hambre en el Perú? Bueno, creo que justamente ahí también tenemos un rol, ¿no? Como sistema, como agencias. Existe evidencias, otra vez, los ODS mismos nos dan una hoja de ruta de qué acciones tomar, no, es una visión al futuro. Como yo dije, existe evidencias en qué se tiene que hacer para tener un impacto, ¿no? Mismo en el tema de la nutrición, las causas son múltiples, pero sabemos cuáles son las causas, sabemos también cuáles son las soluciones. Entonces, es en ese ámbito también que nosotros justamente hoy estamos organizando un webinar para tener ese hambre cero pacto para el futuro, para conocer el compromiso de los principales partidos de la contienda electoral para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional en el país, ¿no? Es una forma de incidencia y estamos muy dispuestos también a dar una asistencia técnica y compartir los datos y las evidencias que tenemos. Sí, señora Gossens. Señora Gossens, ese webinar al que hace referencia, o también llamado seminario digital, creo que lo hacen con el acuerdo nacional, que tiene algunas precisiones, algunos objetivos definidos en la lucha contra el hambre, ¿no es cierto? ¿En qué sentido se puede avanzar respecto a lo que se ha adquirido ya desde los años en que el acuerdo nacional aborda este tema? Sí, gracias, Fernando. Efectivamente, lo coorganizamos con Acuerdo Nacional. Como ustedes saben, ya el año pasado, el 22 de mayo del año pasado, se firmó el compromiso solidario con la protección de la vida Perú Hambre Cero. El Acuerdo Nacional ha generado esos espacios de diálogos. Tiene también, ¿no?, ciertas recomendaciones de medidas que se puede tomar siempre en el contexto del Perú. También como agencia de Naciones Unidas, nosotros también estamos dando asistencia técnica al Acuerdo Nacional justamente para trabajar conjuntamente en estas recomendaciones, compartir, discutir, conversar. Muy bien, Tania Gossens, muchísimas gracias por estar con nosotros en Ampliación de Noticias. Por supuesto tenemos mucho más luego de la pausa. Volvemos.